empezar complementando a lo que decía Norberto sobre el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el NIH, ¿no? Más o menos. Porque yo hablo galés, que es mezcla de gallego e inglés. Y me entiende muy bien cuando voy a pagar, pero no me entiende nunca cuando me van a pagar. Es una cosa, un idioma muy especial. Bueno, entonces yo voy a hacer una propuesta. Goethe decía que amaba al que aspiraba a lo imposible. Yo voy, tal y como nos puso Norberto, los porcentajes, es prácticamente imposible que a uno le concedan un proyecto de eso, es muy difícil, si solo es el 17%. Sin embargo, yo creo que los porcentajes están muy bien a toro pasado. Como esto no es a toro pasado, sino es a toro por venir, creo que tenemos que hacerlo más, fiarnos de Goethe. Y volviendo a lo del NIH, tenía una cosa que ellos le llamaban frequent fly plans, que se llama planes frecuentes de vuelo. No tiene nada que ver con la aviación, tiene que ver con el plagio, el fraude y la falsificación de datos. Es que es la primera F, fraude, la segunda F, falsificación, y la P es el plagio. Y aquí voy a hablar de una cosa muy interesante que no contempla y que sí que se usa mucho, que es un término intermedio entre el plagio y la originalidad que se llama la nostrificación. Es muy curioso porque la inmensa mayoría de todas las teorías prevalentes, todas, desde Newton, pasando con las dos relatividades de Einstein, con la física cuántica, con la teoría darwiniana, y así todas están nostrificadas. ¿Qué es nostrificar? Es cogerlo de otro, como uno es más inteligente que el que descubrió eso, darle el toque de sabiduría y quedárselo, apropiárselo. Eso es lo que hicieron absolutamente todos. En el caso de Newton, sobre Hooker, el de la ley de Hooke, de la elasticidad, que aún encima, además lo insultó, porque cuando le dijo en una carta, como el otro protestó que le había tomado la idea de la gravitación, y le dijo, no, si yo miré más lejos, fue subiendo un hombro de gigantes, y resulta que Hooke era bajo y además mancornao, era chepudo. O sea que ese era Newton. Pero Einstein hizo lo mismo. En la teoría de relatividad restringida, copiando descaradamente de Boyd y de Poincaré en la restringida, y de Kretschmann, un pobre chico que había hecho una tesis doctoral en la general. Darwin fusiló estrepitosamente a Alfred Russel Wallace, que aún encima le estaba agradecido. O sea, que ese es lo que es y así sucesivamente. En el caso, por ejemplo, de Heisenberg a Wiener, y en el caso de Bohr a William James, un psicólogo. Y así podíamos seguir. Quiero decir con esto que hay que tener mucho cuidado cuando se habla casi en toda la investigación hay una cantidad de nostrificación que es impresionante. Entonces, yo me voy a nostrificar, pero algo que hicimos hace muchos años. Entonces, para eso antes, quiero hablar que, como pudisteis ver por lo que dijo Norberto antes, en primer lugar, en este país es un país de papanatas. Y se habla de las nuevas tecnologías cuando no son nuevas, sí son nuevas algunas, pero algunas no son tecnologías, sino tecnología. Por ejemplo, aquí vemos el archipiélago de todas las tecnologías actuales. Todas están absolutamente en este archipiélago. Y como veis, están todos interrelacionados. Y la tecnología de la información y la comunicación, la tecnología, no las tecnologías. Cuando uno me habla de tecnologías, ya es para echarse a temblar, no sabe muy bien de lo que habla. Igual que cuando hablábamos de ordenadores, que ya sé que la Real Academia acepta la palabra, pero somos tan estúpidos que copiamos un barbarismo, que es una palabra francesa, y despreciamos un cultismo, que es la palabra computer, que viene de computare, de latín, que no es lo mismo que calculare. Es decir, lo que hacen de verdad los computadores es computar, que es información de entrada, trabajarla, actuar sobre ella, e información de salida. Cuando calcular, que venía de latín también de cálculo, y era coger lo que era un ábaco, básicamente con piedecitas. Bueno, pues entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que todos los proyectos que más o menos apuntaba Norberto son proyectos multidisciplinares en el sentido de que sí que aquí son distintas tecnologías las que van a participar. Entonces yo voy a presentar un proyecto
que ya nació hace muchos años, creo que es muy adecuado para aquí y además no es que lo crea, estoy seguro que puede tener éxito incluso hasta que lo financien exitosamente. Y es, primero voy a hacer un pequeño estudio de dónde procede eso. Como podéis ver ahí, el primer año que dimos un curso de informática biomédica, que yo creo que fue cuando se creó la informática médica en España, gracias a Jano, Víctor, Norberto, que los ayudó, y Fernando Martín. Hoy los tres son catedráticos, y no es coincidencia, sino que cuando uno coge una línea buena, pues va a tener más éxito que coge una línea mala. Entonces voy a retomar, y como los científicos tenemos que ser de una manera o de otra, trabajar con los tres modos de inferencia, aunque normalmente se pone el énfasis más en uno, que es el inductivismo, tanto por las analogías como pasar de casos particulares a casos generales. Sin embargo, hay otros modos de inferencia, que es la aducción, que es la de generar hipótesis, que también habló Norberto, y la deducción, que es la que conocemos todos. Pues esas tres formas de inferencia, unido a la intuición y a la imaginación, es lo que hace que un proyecto de investigación sea bueno. Y entonces, y hablando, voy a retomar para mi conferencia, porque normalmente aquí hay gente que decía antes que sabe mucho más que yo, y nos puede ilustrar. O sea, pero un buen proyecto no solo tiene que iluminar o dar luz, iluminar lo que se está hablando. Norberto nos acaba de iluminar con todo lo que es el NFT y no hay más que decir. Pero hay que dar un paso más y es el que quiero dar yo. Que un proyecto no solo tiene que ser iluminativo, sino que tiene que ser, además de iluminativo, fructífero. Es decir, tiene que abrir línea de investigación, en el caso de informática médica se fue y empezó aquí, y dar frutos significa no solo dar frutos porque hay nuevo conocimiento, sino dar frutos porque pagan para hacer ese nuevo conocimiento que se hace. Cuando uno dice que hace las cosas por caridad cristiana, algunos hay, pero no normalmente en investigación, es en otros campos. Y aquí en investigación o te dan dinero o no haces nada. Bueno, pues este fue, por ahí debe estar el año, pero bueno, fue hace muchos años. Después, en el año 97, en la Universidad de Santiago de Compostela, aquí al lado, como decía el otro, me invitó a dar una conferencia que estaba con varias universidades extranjeras, pero coordinado por el profesor Maresco, que por cierto ya falleció, y para hablar de lo que ya yo tenía en mente que se debía haber hecho hace mucho tiempo. Y que es lo que se llamaba, Norberto nos acaba de hablar del hombre virtual, que era un hombre y una mujer virtuales. Bueno, pues en ese momento a mí se me vino a las mientes que se podía hacer una cosa muy curiosa. Y me puse en contacto con Luis Baltar, que era pariente mío además y era cirujano en Santiago, cómo podíamos utilizar el hombre y la mujer virtuales para hacer operaciones virtuales y después esa dársela a un robot para que la ejecutara. ¿Por qué? Pues porque resulta que el cirujano mejor en su movimiento de precisión es 1000 veces menos preciso que un robot. Y estoy hablando de aquella época, a lo mejor hoy ya son 10.000. Entonces, si pudiéramos hacer el cirujano operar sobre el hombre virtual, se le daba después al robot, porque hoy lo hacen, pero lo hacen manejando el propio cirujano el robot. No, yo lo quiero, añadiendo la inteligencia artificial y todo lo que sea de bases de datos, dárselo de tal manera que efectivamente la ejecución de la operación con el cirujano allí, por supuesto, porque puede, sobre todo al principio. Y entonces, por ejemplo, una de las primeras operaciones que yo haría, pues algo tan sencillo como las hemorroides, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el colon y toda esa cosa, y empezar por uno sencillo y ir poniendo en cada momento el grado de dificultad aumentando. Ese es el proyecto y eso yo lo que quisiera sacar de aquí y es la propuesta que yo hago. Yo estuve mirando la gente que hay y hay más gente que está interesada, que de aquí tendría que salir al menos 3 o 4 proyectos
reales para presentar, porque además se pueden presentar al mismo tiempo en todos los sitios. Se puede presentar al Instituto Nacional de la Salud americano, se puede presentar a la Unión Europea, se puede presentar a los proyectos nacionales y se puede presentar a la Xunta y en la Comunidad de Madrid, porque sí se hace de varios sitios. O sea, la idea es que yo creo que estos workshops son de trabajo, pero de trabajo para algo. Bueno, además de para vernos y tomar unas copas y bueno, si hay una pata de nécora también, todas esas cosas. Pero creo que debía salir. Y para que nadie tenga ningún problema, ya sabéis que yo hace mucho que estoy retirado de dirigir cosas, ya ni siquiera sigo escribiendo, pero ya no aparezco en las publicaciones, aunque a veces trabaje mucho en ellas. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en una que es que lo publicaré seguramente, no yo, vamos, lo publicarán, yo no apareceré, que es sobre las injusticias de las mujeres en la ciencia. Hay 3 mujeres que le robaron exactamente el premio Nobel, y cuando fueron ellas las que hicieron los descubrimientos, que es Jocelyn Bell en la radioastronomía, en los quasars, Lisa Meitner en la fisión nuclear y Rosalind Franklin en el genoma. O sea, fueron 3 robos manifiestos. Ninguno de las 3 fue el premio Nobel y fueron las que de verdad dieron la clave para que los otros tuvieran el premio Nobel. Entonces, como yo no quiero, si me queréis que os ayude en cualquiera, ya sabéis que me tenéis a disposición, pero no quiero ni dirigir para que no se vea que es que yo quiera. Yo ya estoy, soy un pobre jubilado, que me dedico a hacer lo que me da la gana y nada más. Pero sí que creo que sería un fracaso del workshop que no salieran de aquí 3 o 4 proyectos, naturalmente no inmediatamente, pero por ya ponerse de acuerdo para hacerlo. Yo en este o en cualquier otro estoy dispuesto a colaborar gratis et amore. O sea que no es eso. Bueno, pues ya como podéis... Aquí, La maldad de las cosas inanimadas. Ahora. Bueno, como veis, ya en ese año se había hecho. ¿Y por qué fracasó este proyecto? Por una cuestión meramente tecnológica. En aquella época, la realidad virtual se hacía en lo que se llamaba una cueva. Y claro, meter un quirófano en una cueva era prácticamente imposible. Pero hoy que con las gafas es muy asequible, creo que este es un proyecto viable y que además sería muy interesante para, no sé, yo no soy médico, no sé cuál sería, a lo mejor, a mí se me ocurrió empezar por hemorroides, porque no sé, pero a lo mejor hay que se busca otro que sea mejor. Lo que sí sé donde funcionaría esto muy bien es en la neurocirugía, porque en la neurocirugía un pequeño tal te llevas por delante un área cerebral y la fastidias. Y después, en el 2001, también en el Infosalud también presentamos más o menos lo mismo. Y después, como eso no se pudo hacer, quedó más o menos muerto y prácticamente no hubo ningún avance más. Sin embargo, en este nuevo proyecto tendría al menos estas 3 áreas: integración de datos médicos con sistemas expertos y realidad virtual, para justamente intervenciones quirúrgicas. Esa sería la idea fundamental. Y entonces, ya para terminar, porque yo creo que cuanto menos uno dé la lata, muchísimo mejor, aparte de si tenéis alguna pregunta, lo que sí quisiera decir es que las cosas, si uno no intenta hacerlas, no acaba haciéndolas. Y hay que tener el coraje y no tener el miedo a equivocarse. O sea, todos los grandes científicos se equivocaron multitud de veces. Entonces, yo lo que sí que os recomendaría es que cada uno en su área, naturalmente, hay un campo extraordinario y hay mucho dinero que se puede conseguir para iniciar una carrera de investigación. Así que muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, encantado de darla. Venga.